Bueno, gente, buenas noches. Espero que esté rico lo que estén comiendo. Bueno, muchas gracias por venir. A los que pueden seguir comiendo tranquilos y escuchar mi agradable voz, no es necesario que se den vuelta. Espero que disfruten esta cena show que preparamos para ustedes. Bueno, en nombre también del Lole, que no está, pero está. Esto es un trabajo en conjunto con Proyecciones Terrestres. Así que gracias, muchachos. Gracias a la gente también de Carromato Producciones por la parte audiovisual. No sé si me escuchan bien de allá. Perfecto. Y nosotros, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros somos La Puerta 13. Y bueno, habiendo visto la película, quería compartir con ustedes algunas cosas que estuve pensando y me parece interesante para charlar y para sacarle el jugo a este gran mito que nos preparó Tim Burton, que dio en llamar El Gran Pez. Como les decía antes de empezar la película, para mí hay 4 ejes muy importantes que van a ordenar, desde mi punto de vista, el relato, que son el agua, el mito, la racionalidad y el tiempo. Esto del mito y la racionalidad tienen mucho que ver, ¿sí? Pero yo lo ordené de estas 4 maneras. La idea es, yo voy a avanzar en términos cronológicos con la peli, ¿sí? Y les voy a decir mis highlights, mis puntos más importantes, y cómo se relaciona con estos cuatro asuntos que les comentaba. Cuando hablamos del agua, hagamos una introducción a los cuatro ejes. El agua es las emociones, lo sensible, ¿sí? Es el alma. También es el inconsciente colectivo, ¿no? Esta analogía que hacía Carl Jung, que él representaba que si hay un iceberg y lo que se ve de la punta de arriba del iceberg es la parte consciente, lo que estaría por debajo es el inconsciente, pero él nos suma la idea de que el mar, el océano, es el inconsciente colectivo y por eso estamos todos, ¿sí?, conectados en cierto sentido. Es también el reino de lo simbólico, donde se alojan todas las experiencias humanas, donde todas nuestras experiencias se almacenan en ese océano y de alguna manera por eso el individuo se eterniza, al menos en esta obra, ¿sí? Y es por eso que todos tenemos acceso a determinada información de forma intuitiva. Esto no es racional, ¿sí? Es algo que sucede, que no se puede explicar con la mente, sino que lo sentimos. Hay en el tarot un arcano muy interesante, que es el arcano 17 para todos aquellos que conozcan el tarot. Es el de Marsella, para los que no se los cuento. Es una imagen de una mujer tirando agua en un río que es el mundo. Pero el agua que tira esa mujer es un agua diferente, de otro color, ¿sí? Mi interpretación del arcano, que también es un mito, es que el arcano 17 lo que nos está diciendo es: nosotros le devolvemos al mundo nuestra propia agua. Pasamos por el mundo, tenemos nuestras experiencias, ¿sí? Nos transformamos en historias, en mito, y al final de la vida devolvemos al mundo ese agua, y el mundo ya no es el mismo desde que nosotros pasamos por él. Ya tiene nuestra agua, tiene nuestra historia. Y eso forma parte de ese gran océano que es el inconsciente colectivo. Entonces ese es un legado que le dejamos a la humanidad. En términos del mito, yo creo que si hay uno de los mayores engaños de los que podemos hablar, sea explícito o no, es que nos han robado la importancia del mito, que tantas culturas comprenden, que tiene una magia muy especial, que hace que podamos cambiar nuestra vida, pero también la vida de la comunidad. Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde el mito es un sinónimo de mentira. Un mitómano es aquel que no puede dejar de mentir. Y en realidad en el mito está la verdad. No en el hecho frío, calculado de la crónica periodística. Sucedió esto, pasó esto. Y este tema la película lo trata de una manera brillante. El individuo hace su propio mito, se cuenta a sí mismo y escribe su propia historia para llegar a verdades trascendentes. Verdades que están más allá del día a día y a partir de la fantasía muchas veces y de la exageración se puede llegar a esa verdad. Y los maestros de esto fueron los griegos. Se dice, acá Fede no me va a dejar mentir, que si conocemos la antigüedad, la conocemos porque hubo un pueblo que fue el griego que usó el mito como una herramienta social y todo lo atravesaba por mitos. Entonces Aquiles no era Aquiles, era Aquiles el de los pies ligeros. ¿Y qué pasa? Ellos conocían la herramienta que forma el mito. Es una herramienta social que lo que hace es... ¿Vieron que hay algunos insectos que recubren de un ámbar, de un líquido algo para que perdure?
y lo dejan en un coso amarillo pegado en un árbol. El mito funciona como una botella, rompe el hechizo del tiempo y se eterniza. Porque cuando yo le saco el dato preciso, le saco el año, lo que perdura es la verdad que está atrás de eso. Entonces, todo lo que hoy sabemos de la antigüedad, lo sabemos gracias a los griegos que manejaban esta herramienta mejor que nadie. Así que es muy importante recuperar eso. La racionalidad. Bueno, es una de las enfermedades de la época, ¿no? El ateo materialismo y la racionalidad. Después el iluminismo y los grandes pensadores, Descartes para acá, todo entra en los ejes cartesianos de lo racional. Si no lo puedo racionalizar, entonces no existe. Y nosotros somos seres que estamos integrados por más de un cuadrante. Lo que hace esta época es quedarse con los cuadrantes más concretos, más, por decirlo, más materiales. Se queda con el cuerpo y la mente. Y a lo sumo, un médico te va a decir, estás estresado. Y vos decís, no, pará, pero me están sucediendo cosas, mi trabajo, mi pareja. No, bueno, tiene que ser algo del físico, de la mente. Entonces, esta época nos anuló el alma, que son las emociones, y el espíritu, que es la voluntad. Entonces, vivimos en una época racional y la búsqueda materialista de la verdad se busca justamente en el lugar donde no debe buscarse. Y Will, su hijo, quiere saber la verdad en los hechos que le cuente lo que sucedió. No iba a encontrar nunca la verdad. Y fíjense el guiño del director, que el nombre del hijo es Will. Y generalmente a los William le dicen Bill, pero a él no, a él le dicen Will. ¿Por qué? Will está mirando el futuro. Will es para adelante. Y el padre le enseña que el tiempo es circular. Y este es la siguiente cuestión, el tiempo. Tenemos dos tiempos. Uno cuantitativo, medible, lineal, cronológico. Sucede esto, después sucede esto. Y tenemos otro tiempo que es cualitativo, que no se mide en relojes. Es un tiempo que sucede en otro lugar que se llama Kairos. Es el tiempo de la oportunidad, el tiempo del individuo. Cuando el individuo toma las riendas de la vida, ¿sí? Y vive fuera del tiempo cronológico, fuera del dominio de ese titán. Y esto, claro, la ciencia lo ha racionalizado con la parte de la relatividad. Entonces te dicen, cuando la pasás muy bien, el tiempo pasa más rápido, los relojes que se derriten, ¿no? Esta cuestión. Y ellos logran hacer racional algo que en realidad es de otro reino. Will quería mirar para adelante y su padre vivía en un tiempo que iba y venía. De hecho, la bruja es la mejor expresión de cómo el tiempo no es lineal, sino que cuando el individuo vive su vida y escribe su propia historia, el tiempo se vuelve circular. Y hay una cuestión que es el mito de las edades, que son lineales. Es como una espiral, lineal pero espiralado, donde se van sucediendo la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de hierro, luego vuelve oro, plata, bronce, hierro. Pero lo que sucede es que ese tiempo lineal está intersectado por los tiempos de los individuos. Cuando aparecen como mito, aparecen en cualquier momento y rompen como un rayo. Por eso, cuando se paraba el tiempo era porque realmente para él se estaba parando el tiempo. Estaba por fuera de ese dominio. Bueno, ahora vamos a los punteos de la película, ¿sí? Teniendo cualquier cosa, si alguien me quiere preguntar algo, sumar algo, me dice. La película empieza justamente en el agua. Ya nos está preparando el director para esta cuestión de él viendo un pez, queriendo cazar un pez, que luego será él mismo. Esto es un dato interesante, pero para que sea él mismo, él tiene que ir en su búsqueda con voluntad. Es su destino, pero solamente lo va a alcanzar si lo va a buscar. Entonces empieza en el agua, que son, como le decía, las emociones, el inconsciente colectivo, y acá se da esta cuestión astrológica de este Piscis, ¿no? Justamente este pez que está en ese agua, que es justamente el agua de lo universal, esta cuestión del amor universal y demás. Entonces ya la película empieza en ese terreno y el agua va a ser un vector que atraviese toda la película de punta a punta, es muy importante. Lo siguiente que tenemos ya en el reino del mito es el gran pez. Obviamente él es el gran pez, es su sí mismo, es su proceso de individuación. El individuo que navega las aguas del mundo. No es el mundo, es el individuo, pero las aguas están ahí. Y estamos obviamente influenciados por lo consciente, pero también lo que viene en ese mar. En ese mar vienen herencias nuestras, de nuestra familia, del mundo, en una época. Y nosotros tenemos que ir justamente
contra la corriente o con la corriente, pero siempre con voluntad. Si no, nos transformamos en agua. Y él no se transforma en agua, él se transforma en pez, que es algo muy diferente. Bueno, lo que le decía, él al final de su vida se transforma en un pez y es lo del Arcano 17, él devolviéndole al mundo su historia. Por eso cuando termina, me estoy adelantando un poco, él dice, es la historia de mi vida. Y termina donde empezó. Pero el mundo ya no es el mismo del principio de la película, ya había cambiado todo, porque él había pasado por el mundo. Lo siguiente, aparece el anillo. Él dice, para algunos peces no se casan de cualquier manera, se casan con una carnada muy particular. Y para él es el anillo, y el anillo es un símbolo en sí mismo muy importante. Es el símbolo de fidelidad, de compromiso, sí, que él tenía con su esposa, pero no solamente con su esposa, sino con su familia, que es la duda que al hijo lo corroía, que él estaba convencido que tenía otra familia y él nunca la tuvo. Él tenía un compromiso eterno con su familia. Fue la carnada para traer el gran pez y en algún momento la confusión que se puede generar es que el gran pez es la mujer. Y la mujer no era el gran pez, era la unión de él con el mundo, es lo que a él lo hacía trascender, pero no era el gran pez era él. Y también, por supuesto, representa un relato que va a ser circular, porque termina siendo perfecto, de un inicio y un fin que termina, ese es ese círculo, por eso él luego devuelve el anillo a su esposa como algo que se termina. Y hay algo que es una frase que para mí le ha hecho un poco mal al mundo, que es, la salida al laberinto está en la entrada. En esta película está muy claro. El laberinto de la película empieza en el mismo lugar en el que termina. Pero hay algo muy engañoso en esta frase que para mí, repito, ha sido muy nociva, y es que le falta la segunda parte de la frase. La salida al laberinto está en la entrada, pero el laberinto lo tenés que recorrer igual. Si vos no recorres el laberinto, nunca estuvo esa puerta ahí. Esa puerta aparece cuando vos estás listo para verla, no antes. Entonces está muy linda la frase del laberinto, la salida al laberinto está igual que la entrada, pero lo que no te dicen es que vos igual el laberinto lo tenés que recorrer. Y ahí está la voluntad del individuo. Y una vez que recorrimos con el diario del lunes, vemos la puerta y decimos, acá estaba la salida. Sí, pero hay que hacer el recorrido. Y bueno, y acá entra un poco la parte biográfica. Para mí esta película es importante. Hace más o menos 10 años tuve la primera cita o la segunda con una chica que a mí me gustaba mucho y decidí poner esta película. Bueno, hoy es mi mujer, así que a mí me sirvió este mito. Y esta cuestión del anillo también me parece importante en el término del compromiso que él siempre tuvo, y a veces también no es suficiente el amor, porque nunca estuvo en duda el amor hacia su hijo, pero el no reconocimiento de eso también lo hacía sufrir. Entonces, acá hay algo clave en la película que es la comunicación, el lenguaje. No es suficiente con amar, también a veces hay que explicar. Bueno, la racionalidad. Will, lo que le decía, ¿no? El hijo, toda la parte mental. Él va a representar el arquetipo de la época, el ateo materialista, el tipo que tiene que, ¿cómo era el de la Biblia? Que tenía que meter los dedos en la llaga de Jesús. Sí. Tomás. Sí, bueno, vení, meté, si necesitas sentirlo, sentilo. Bueno, es eso de la empiria, tener que ir y tocar. Y él le decía, mi padre nunca me dijo la verdad. Nunca me contó hechos, siempre me contó historias, decía. Aunque, sobre todo al principio de la película, él dice, igual nunca puedo separar a mi papá del mito. Él ya eso lo percibía al principio. Y fíjense que pasa algo con la bruja al principio, que nosotros lo hemos dicho muchas veces, y digo nosotros, mencionando también a Dani, al doctor Mate, al Lole, que tiene que ver con la pulsión de vida. En la bruja, él reconoce una posibilidad de disfrutar más la vida. A muchos, el conocer la muerte los había paralizado. Muchos vivían atormentados y vivían encarcelados en el hecho de conocer el momento en el que se iban a morir. Él transformó eso en pulsión de vida. Él dijo, si yo conozco mi muerte, entonces conozco todas las formas en las cuales yo no voy a morir. Entonces usó la racionalidad, usó la mente, pero en la pulsión de vida. Y todo su mito está atravesado en toda la parte de la película por yo me animo, si total ya sé cómo voy a morir. De esta manera no. Entonces no es que la racionalidad no sirve, pero es la racionalidad aplicada a la pulsión de vida. Porque la misma racionalidad aplicada a la pulsión de muerte
nos lleva a lugares sin salida. Bueno, el agua de nuevo. Cuando él está leyendo y ve la cuestión del pez dorado y esta cuestión del recipiente más grande, esta fábula de no es culpa mía, es que esto es muy chiquito y yo soy muy grande, ¿no? Y acá venimos con esto de el individuo en el mar del mundo. Y él se dio cuenta que tenía que emerger, que no podía quedarse donde estaba, pero sobre todas las cosas porque no encontraba interlocutores que hablaran su mismo idioma. Estaba en un lugar muy chato y él veía un mundo, literalmente, que el resto no veía. Entonces esto a veces sucede que nos empezamos a relacionar con gente y nos damos cuenta que no es que estuviéramos tan locos, sino es que no encontrábamos gente que hable el mismo idioma que nosotros y que tenga la misma cosmovisión, y de repente nos encontramos interactuando con un montón de cuestiones y haciendo reales cosas que para el resto del mundo no lo son. Nosotros vivimos en un mundo donde para nosotros hay cosas reales que para el mundo no existen. No sé, les podría hablar de el honor, la fidelidad, la dignidad, y hay gente que vive sin eso y vivimos en el mismo mundo. Entonces él necesitaba ampliar su propio estanque. Y esto es el estigma del soberbio, ¿no? El que se quiere ir, el que dice, me queda chico esto, automáticamente lo señalan como arrogante. ¿Y vos quién te crees que sos? Y con eso él cargó toda su vida, incluso con su hijo. ¿Quién te crees que vos sos un tipo común? Y el tipo siempre fue rompiendo esas barreras, obviamente con esa mochila de la sociedad que lo mira y lo señala y le dice, vos tenés que ser igual a todo el resto. Y él siempre se sintió lo más grande de la ciudad. Volvemos al mito. Para él, el pez era una mujer. Pero él en la película dice, cada uno veía una cosa diferente. Para mí era una mujer. Y eso es lo maravilloso. Que el mito tiene múltiples interpretaciones y cada uno va a ver algo diferente. Pero eso no significa que haya que ponerle un signo que lo tape, ¿sí? Eso tampoco nos lleva al relativismo. No es que cualquier cosa significa cualquier cosa, pero sí es cierto que lo que para mí es claro y evidente, para otro puede ser muy diferente. Lo interesante es ver esa trascendencia que hay en ese símbolo. Cada uno le va a dar una interpretación diferente. Para él era una mujer. Cada laberinto es diferente. Cada uno de nosotros se extravió de forma diferente y volvemos al origen de manera diferente. Y evidentemente él tenía que encontrar en la unión con su mujer, tenía que encontrar la salida. Lo que muchas veces hemos llamado a nosotros el misterio de amor. Para otro era, incluso, él no era un guerrero. A él lo fajaron y el tipo se quedó así. Y le decía, está muy claro eso, los dos misterios, el misterio de amor y el misterio de la guerra, para él la trascendencia era el misterio de amor. Y el director lo deja claro, en el momento que él se tiene que enfrentar, él le pregunta, ¿vos querés que yo lo golpee? Y la mujer le dice que no, y se queda así. Y a partir de esa golpiza, él recibe justamente el premio del amor. Pero no por una pasividad estúpida de poner la otra mejilla, sino porque su mito era el del misterio del amor, no el del misterio de la guerra. Y acá hay una cuestión interesante que tiene que ver justamente con la trascendencia que se da cuando se unen el hombre y la mujer, ¿no? Hay un mito que a mí me gusta mucho, que es el de Psique y Eros. Es un mito un poco histérico, donde se mienten, donde se engañan. Eros, el dios del amor, que Afrodita lo había minimizado y tenía la forma de Cupido, de un niño caprichoso que con las flechas se enamora a la gente. Y Psique, la más hermosa de las mortales, y en esa relación ellos logran ascender a los cielos, ¿sí? Se liberan de los celos humanos, ¿sí? Y logran trascender ambos. Bueno, en ese mito se representa un poco esto del misterio de amor y cómo es complementaria la salida al laberinto, porque la mujer también se libera con la historia de su marido. No hubiese sido posible el gran pez sin su mujer. Acá volvemos un poquito a la cuestión del mito y la racionalidad. Ed, diciendo sobre su hijo, que cuenta la historia sin sabor, dice, solamente cuenta los hechos. Es así como él cuenta los cuentos, ¿no? Le dice Ed a la hija. En la poesía y en el mito se encuentran las verdades encriptadas, no en los hechos. Los hechos son el mundo, lo que en la puerta 13 nosotros le decimos el 11, el centauro, ¿sí? La Matrix, lo que sucede. Eso es el mundo. El mito y la poesía son del individuo. La poesía es decir lo inefable, es explicar lo inexplicable. Y eso es el mito. Es dar una interpretación que esconde la verdad. No está a simple vista. Hay tarea para el hogar. No es que el mito te dice, mira, es así, así, así. Es tarea del que lee el mito interpretarlo. ¿Está en la superficie? No. Pero está la verdad encriptada, que en la realidad no está.
Y eso queda muy claro en la charla que él tiene con el médico. No me quiero adelantar, pero ahí queda muy claro. ¿Esto querés saber? Estos son los hechos. Pero no es la verdad. La verdad con mayúsculas está en otro lado. El mito, la poesía, funciona como un puente entre mundos. El individuo es el que tiene que traer el cielo a la tierra. Vieron que muchas veces se dice esto de traer el cielo a la tierra. ¿Qué es? La verdad que yo tengo en el origen mío, la traigo a través del mito. Yo soy el que está a los dos lados del arco iris. De este lado está el mundo. Del otro lado del arco iris está el otro mundo. El mundo de lo divino, cada uno le pone el nombre que quiere. El individuo funciona de pontífice, de puente. Y lo que hace en su vida, cuando es vivida como tiene que ser vivida, es traer parte de ese cielo, eso divino, eso original, eso que no tiene nadie, lo trae a este mundo y lo deja para siempre. Pero eso es viviendo con voluntad. Por eso la frase de Carl Jung decía, el mundo te preguntará quién eres y si no lo sabes responderá por ti. Si vos, durante tu vida, hay 2 o 3 veces que el mundo te va a decir, en el 2020, che, ¿vos qué sos, mundo o individuo? Ahí tenés que responder. Una opción o la otra. Nunca tuvimos la verdad tan cerca como en ese momento. Y ahí todos nos enteramos de que, nos guste o no, seamos políticos o políticos, teníamos que decidir y lo hicimos. Todos lo hicimos de alguna otra manera. No va a ser la única vez en la vida y esto es una cuestión de todos los días y el mito está vivo. Pero sí es cierto que cuando la vida se vive como tiene que ser vivida, es decir, con voluntad del individuo y el individuo poeta y el individuo el individuo artista, trayendo su cielo a la tierra, el mundo cambia. Si no, mundo. Y masa hay mucha, individuos hay pocos. Bueno, tenemos la cuestión del tiempo. Cuando él conoce a su mujer y se detiene el tiempo, es lo que le venía diciendo. Él, claro, el que escucha el mito de forma ateo-materialista dice, uy, otra vez que se paró el tiempo y corrió los pochoclos. Al tipo se le paró el tiempo. Ahora, ¿cómo te lo cuenta de forma poética? De la manera en la que se puede y en la manera más bella incluso. Se frenó el tiempo, la vi, me vio, podía verla. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que se frena el tiempo? Son momentos que son inexplicables, lo podemos sentir. ¿Cómo lo explicamos? A través del arte, a través del mito y a través de la poesía. En ese momento para él apareció el Kairos, es el momento justo. Ese momento que corta y el tiempo se detiene. ¿Sí? Es el momento que yo le decía que cae como un rayo. Y tenemos al dueño del circo, ¿no? Esta cuestión de, otra vez, el hombre lobo. Entonces, uno puede decir, y papá otra vez con lo del hombre lobo. Pero el tipo, ¿qué le faltaba? Cariño y compañía. El tipo estafaba a todo el mundo porque estaba solo, porque no tenía cariño y porque nadie se había acercado a charlar con él. Entonces, la figura del hombre lobo, el mito, funciona mejor que la realidad. Porque ¿cómo explico yo esto en palabras vacías? Si lo explico, lo tengo que explicar con una época de forma racional y decir, no, lo que pasa que en este momento, el dinero... Pero eso perdura, lo que perdura esta época. Para que trascienda, yo tengo que hablar de un hombre lobo. Alguien voraz que es capaz de comerse al otro en pos de su propia hambre arquetípica. Come, no sabe por qué, lastima sin saber por qué. Y cuando él se acerca, lo cura, entre comillas, de esa maldición del hombre lobo. Pero ahí tenemos uno de los mitos que están dentro de esto, que es de lo que se da cuenta Will al final de la película. Era un hombre lobo, y sí, era un capitalista insaciable. Su padre lo contaba de esa manera, pero creo que no estaba muy desatinada la figura que había elegido. Cuando él va a la facultad, hay un momento donde están dando una clase de economía, y fíjense que el director, justamente la clase era de oferta y demanda, ¿no? O sea, lo más arquetípico de la época. La oferta y la demanda, la racionalidad. Y en ese momento él cuela un saludo para Sandra, para su amada, digamos. Bueno, hay un guiño en el ejemplo más racionalista que tengo, porque lo hace decir justamente la oferta y la demanda, yo te meto el amor. Él siempre iba en contra de esa cuestión. Esta idea, ¿no? La idea de la racionalidad más evidente que se nos puede ocurrir de la época es esa, y el héroe es el que irrumpe, obviamente a destiempo, obviamente desubicado, fuera de lugar. Esa actitud heroica y racional es la del héroe, que es la actitud que tiene que tener el individuo para no ser mundo, justamente. Volvemos al agua. En un momento Ed dice, yo tuve sed toda mi vida y no sé por qué. Esa sed es la misma hambre que tenía el dueño del circo, es una sed arquetípica, es
quiero más, no me sacio nunca, nunca para esa sed. Se le dice también la sed samsárica, es la sed que no frena nunca. Los ojos nunca se cansan de ver, los oídos nunca se cansan de oír. Pero bien usada es el motor del individuo. Esa curiosidad es la que a él lo llevó a ir de lugar en lugar, ¿sí? Entonces, es un motor, pero si se transforma en un fin en sí mismo, vamos a tener sed toda la vida de información. Y más, y dame más, y dame más. En un momento, eso tiene que frenar y el individuo se tiene que vaciar de eso. La nostalgia por un lugar que nunca fuiste. Claro, exactamente. Que es muy argentino eso, por otra parte. Acá vuelve la cuestión del tiempo, ¿no? Dice, muchos hombres cuentan su historia de manera lineal, no quieren complicarla, pero tampoco es interesante. Dice Ed. El tiempo del individuo no es lineal porque al crear su propio mito, va reconstruyendo y reinterpretando sus visiones del pasado. Yo me explico mejor quién fui de niño, ahora que voy transitando mi vida, y lo mágico es que ese niño cambia. Les digo más, sana. La terapia es eso. ¿Puedo cambiar el hecho del pasado? No. Pero si yo dejo de ver el tiempo como lineal y voy conformando el mito, ese mito va transformando no solamente el presente y el futuro, sino también el pasado. Por eso la bruja aparecía al principio de la película. Porque él, al final de su vida, se había reinterpretado a sí mismo. Pero lo mágico es que cambia el pasado. Cambia literalmente el pasado. Ahí entra la cuestión mágica de la no linealidad del tiempo. Y ese es el valor de la terapia. Yo me puedo sanar a mí mismo en una situación y comprender lo que hice en ese momento desde ahora, desde el presente. Todos los terapeutas saben que esto es así, desde el más racionalista hasta el más creativo, vamos a decirlo. Esta cuestión del tiempo que se menciona varias veces, ¿no? Estuvo 3 días sin comer, 4 sin dormir, estuvo 3 años para conocer a Sandra, estuvo 4 años en el hospital. Por supuesto que esto, si lo anotamos y hacemos una cronología, no calza. Si estuviste 3 años sin dormir, 3 días sin... No. Él sintió que estuvo 3 años. Para él pasaron 3 años. 3 días sin dormir, 4 días sin comer. ¿Quién va a discutirle al tipo lo que él sintió? Viéndolo de afuera, alguien dice, no, es mentira, porque Fomenko dijo que acá no cuadra, entonces se inventaron 1000 años. Sí, eso es cierto. Pero lo importante es lo que está atrás de eso. Es el sentimiento subjetivo del individuo. Es lo que pasó para él en su propio kairos. Y en un momento esto se ve muy claro. Cuando él se hace dueño del tiempo, está en esa misión de la guerra y le dicen, bueno, ahora te tenés que tirar. ¿Quién se lo dice? El mundo. Le dice, el mundo, en representación de ese oficial, le dice, ahora. Y él le dice, no, ahora no, pará. Yo voy a decidir cuándo. Porque él estaba sincronizado. Y este es el término de Carl Gustav Jung de la sincronicidad. Cuando logramos estar sincronizados, empezamos a ver la vida como un milagro. Y podés creer que justo cuando estaba pensando en esto sucedió aquello otro. Lo puedo creer porque lo que está sucediendo es que el individuo se sincroniza con su tiempo personal, con su tiempo propio. Entonces empieza a ver la vida como un milagro y ya deja de ver casualidades y pasa a ver justamente acto y consecuencia de su propio camino. Y todo empieza a ser una señal. ¿Es lo mismo de la puerta del laberinto? ¿Siempre estuvo ahí? No. Está ahí cuando el individuo está listo para verla. Las hermanas siamesas, otro mito muy chiquito que aparece ahí. Bueno, este es el más literal quizá. ¿Cuántas veces hemos conocido hermanos que parecen que son lo mismo? Sobre todo pasa mucho con los gemelos. Son 2 cabezas pero tienen unas solas patas. ¿Qué significa? Que no se pueden liberar de esa cuestión de los hermanos. Que vamos para allá, que vamos para acá. Y bueno, no estaba tan errado, ¿no? Ese es el que menos profundidad tiene, pero también es interesante mencionarlo, que en ese guiño, en esa mirada que él tiene con su mujer en el funeral, se miran como diciendo, y sí, yo lo hubiese dicho de la misma manera. Son 2 cabezas y una misma pierna. Trabajaban de lo mismo, hacían las mismas cosas, ¿sí? Esa es la cuestión de las siamesas con 2 piernas, tiene que ver con eso. Con 2 hermanas que no pueden comprender que cada una es, a sí mismo, un individuo. Más adelante vuelve a decir, Will nunca me contó una sola verdad. Perdón, Will dice, mi papá nunca me contó una sola verdad. Sigue buscando la verdad en los hechos.
Y fíjense qué interesante, cuando Will quiere explicar la cuestión de a su papá, le dice, bueno, yo vine acá para hablar con vos. Y dice, papá, ¿viste los icebergs? Le dice, ¿conocés los icebergs? Y el viejo se le pone a hablar. Sí, los icebergs. Y le dice, no, pará. Yo te quiero decir lo que son los icebergs. Y le dice, pero si vos me preguntaste, bancate la respuesta, si yo te estoy diciendo. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a responder, a poner el cuerpo y decir. Will creía que él lo iba a dejar hablar. Y si vos le preguntás a un individuo, el individuo te va a responder. Te va a dar respuesta siempre. No le preguntes nunca a un individuo porque te va a responder. Pero fíjense que usa el iceberg. Él le quiere explicar al padre la versión racional. Y para mí, acá hay un guiño a la discusión entre Freud y Jung. Él está viendo, Will le quiere explicar la versión racional, que no existe el inconsciente colectivo, y él lo mira como diciendo, a mí no vas a venir a explicarme lo que es un iceberg. Bueno, acá de nuevo, ¿no? La idea del inconsciente colectivo, que claramente el hijo hasta ese momento no lo podía ver. Repito, todos aquellos que conozcan la historia de Freud y de Jung, la idea del iceberg es conocida, no me van a poder convencer de que acá no hay un guiño, para mí lo hay, pero aunque no estuviese, la interpretación igual creo que puede ser válida. En esa conversación Will le dice, en tus historias me contabas mentiras y yo quiero hechos, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede cuando el individuo quiere escapar de su destino? Y acá hay una cosa muy interesante, ¿no? El destino no es que es algo que está escrito en piedra y yo no lo puedo evitar y voy a terminar indefectiblemente en ese lugar. El destino es lo que yo ignoro de mí. Todas las cuestiones inconscientes que estén dentro mío y yo no las interpele, se transformarán en mi destino. Y en palabras de Jung, lo voy a mencionar muy mal, pero cuando vos no hagas consciente lo inconsciente, el mundo te pasará por encima y vos le llamarás destino. Él se escapa de Spectre, de la ciudad. No se va con voluntad. Él se va prometiendo que iba a volver. ¿Y qué sucede? El agua, en esa inundación, lo termina llevando de nuevo a la ciudad. El mundo, el agua, le dice, no, vos no terminaste, vení. Y lo mete en el auto y de nuevo a terminar el asunto pendiente que tenía. Él estaba a la deriva, él no tenía control, estaba dentro del auto, pero él no manejaba, era el mundo el que lo llevaba, el agua. Y evidentemente, esto quiere decir desde mi punto de vista, que cuando no nos hacemos cargo de nuestro destino, es decir, de las cuestiones que tenemos que trabajar, de las sombras que tenemos dentro, el mundo se va a encargar de que nos la peguemos de frente acá. De hecho, a los que les gusta, que somos todos creo, ¿no? La mitología griega, somos todos, y todos los que leemos tragedias griegas por placer, ¿no? Todos los que estamos acá, esas son las enseñanzas de las tragedias griegas. Edipo. ¿Sí? El padre de Edipo va al oráculo y le dice, tu hijo te va a matar y vaya a ser con tu esposa. El tipo, ¿qué hace? Se quiere escapar de su destino, agarra a su hijo, lo lleva a un monte y le hiere los pies. ¿Qué termina sucediendo? Por eso, Edipo luego, spoiler, mata a su padre y se enamora de su madre. Es decir, cuando vos no querés enfrentar las cuestiones inconscientes, el mundo se va a encargar de que las enfrentes peor que si le hubieses hecho frente desde el primer momento, ¿no? Y acá viene una parte que a mí me gusta mucho porque la película no podía darse el lujo de ir a lo que a mí más me gusta, que es la función social del mito. Esta película se encarga de hablar del mito en la función individual, de contarnos a nosotros mismos nuestra propia historia, pero no avanza en la función social del mito, que yo creo que es lo que nos hace falta hoy. Cuando él empieza a comprar las casas de Spectre, lo que hace es vender el mito de comunidad. No era cierto, no era real, no existía tal cosa. Miente, entre comillas, y vende una idea de comunidad. Y a través de un mito, usando de forma colectiva un mito, recupera todo el pueblo y le genera calidad de vida a todos los que vivían ahí. Eso, la película, gracias por eso, lo menciona, no se mete en profundidad porque sería un tema para hacer otra película, pero sí lo deja claro que con la idea de comunidad uno puede construir un mito colectivo también y generar un lugar justamente de encuentro y no de desencuentro,
donde estamos todos juntos, estamos muy apurados para ir a lugares donde no sabemos. Lo único que hacemos es cagarnos a bocinazos los unos a los otros para llegar no sé a dónde, cuando en realidad podríamos vivir en una comunidad, ¿sí? Bueno, volvemos con el tiempo, y esto tiene que ver con Jenny, que se transformó en la bruja que Ed conoció de niño, ¿no? Cómo va cerrando esa historia, va al revés. Niña, adulta, vieja, vieja, adulta, niña, ¿sí? Se hace esa inversión. Acá no hay un tiempo cronológico y lineal, es el proceso de construcción del mito del gran pez, y lo que hace Ed es trastocar el tiempo cronológico, no le importa, le falta el respeto a Cronos, no. Y la bruja le dice, ¿no? Jenny le dice al hijo, vos estás pensando el tiempo a tu manera, tenés que pensarlo como lo pensaba tu papá. No, le dice, no, es que entonces vos no podrías haber sido la bruja. No, le dice, sí, sí podría. En el mito sí. Y acá volvemos, ya estamos cerca del final. El doctor Bennett, cuando cuenta la historia del nacimiento, muy concreto, sin ningún tipo de magia, le dice, yo hubiese preferido la historia de tu padre. La verdad, no estaba en, pesaste 400 gramos, no, cualquier cosa dije. No sé si es mucho o poco, mucho o poco. 4 kilos. Eso, 4 kilos. 400 gramos es una palta. Sí, sí, es una palta. Pesaste 3 kilos 500, naciste a las 23:54. Ahora es importante. Bueno, sí. No hubo complicaciones, tu padre no estuvo solamente por una cuestión de viaje, de negocio, y tu madre, bien, listo. ¿Listo? ¿Esa es la historia de tu nacimiento? No, la historia de tu nacimiento es que tu padre estaba intentando cazar el pez más grande del mundo, que era él, porque era el fruto de su relación con la mujer. ¿Dónde está la verdad? ¿En los 3 kilos 500 o en el gran pez? La verdad siempre está en el mito, siempre, pero está encriptada. Y obviamente, repito, desde la visión ateo-materialista, te van a preguntar por tu nacimiento y se van a quedar con los datos de la ficha de nacimiento. Después sabemos que eso nos sirve para otras cositas, pero en principio hay una enseñanza interesante. Fíjense lo que sucede con el agua. Cuando Ed despierta del hospital ya casi a punto de morir, su hijo le ofrece agua y por primera vez le dice que no, que ya no necesitaba más. Ya no tenía más sed. No. No tenía más sed arquetípica, ya no necesitaba más información, él ya sabía quién era. Se había terminado su búsqueda, ya estaba completa. Incluso lo que hace es tirársela en la cabeza. Amaga con que va a tomar y se la tira en la cabeza. Para mí ahí se termina de dibujar el arcano 17. Él devuelve esa agua que él tira, es como el agua bendita, es un agua que está intercedida. Esa es la bendición de los alimentos. ¿Funciona? No es chiste. Claro que funciona. ¿Por qué? Porque está en la mano de un individuo. Entonces él le devuelve al mundo un agua diferente. Y esto es algo que a mí me gusta mucho, además que está Fede presente, que tiene que ver con una cosita que pasa así, casi sin desapercibida, que le dicen, Will le dice, casi que no pesás nada. Cuando lo lleva, dice, por un motivo extraño no pesás. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Empieza también por el final, el libro. Están los amigos llevando a Adán Buenos Aires en un cajón al entierro. Y dice, y no había lágrimas en nuestros ojos ni pesadumbre alguna en nuestros corazones, porque dentro de aquel ataúd sencillo, 4 tablitas frágiles, nos parecía llevar no la pesada carne de un hombre muerto, sino la materia leve de un poema concluido. Yo no sé si Tim Burton leyó o no leyó a Adán Buenos Aires, pero a mí se me vino a la cabeza ese ritual hasta vikingo, donde ellos no enterraban, ellos inhumaban, porque cuando el individuo pasa, no hay una carne muerta. Es la materia leve de un poema concluido, porque el mito se estaba terminando de redondear. Ya no había nada terrenal casi. Lo que había terrenal, justamente, era lo último, era él transformándose en el gran pez. Por eso no pesaba nada, y por eso esta analogía con Marechal me parece que es muy lindo. Por último, Ed se saca el anillo, su mito ya estaba completo, su historia ya estaba completa, se lo devuelve a quien había hecho posible todo eso, que era su compañera, y termina diciendo que un hombre cuenta tantas veces su historia que se vuelve sus historias
y así se hace eterno. Yo ahí lo cambiaría por inmortal. Él vuelca en su mundo, vuelca en el mundo su agua propia y el mundo ya nunca puede ser como antes de que él haya pasado por el mundo. Pero quiero hacer una interpretación propia de esto porque cambio la palabra eterno por inmortal. Eterno dice la peli. La traducción mía decía eterno. Bueno, mejor. Bueno, no, mejor. A mí me gusta más la interpretación de inmortal. Porque lo que queda en esta obra es el mito, son las historias, pero él ya era eterno. Porque la eternidad no es algo que se pueda dar o quitar. Si algo es eterno, lo fue siempre. Si no, no es eterno. ¿Sí? Lo que es eterno no tiene principio ni final. Ahora, en esta obra nos podemos eternizar o nos podemos inmortalizar en la obra. ¿Cómo? Si a través de nuestra voluntad hacemos de nuestra vida un mito y también un poema digno de ser contado y recordado. La primera cosa es hablar de ebemerismo, que era esa corriente que trataba de explicar los grandes dioses o la mitología en términos de un pasado mal recordado. A alguien se le ocurrió, a algún historiador, probablemente ateo materialista, la posibilidad de que todos los dioses que conocemos a través de los mitos hayan sido reyes o gente poderosa o gente generosa o gente odiada, mal recordada pero con intención, es decir, con la intención de que a través del mito o con el invento esa vida perdure. Entonces, un dios que podía bajar los rayos desde el cielo como Thor, por ejemplo, probablemente fue un dios que realmente existió, que fue generoso, que participó en batallas, pero no tenía nada de mágico. La forma de que nos recordemos hoy en día que hubo tal dios es hacerlo viajar a través del mito, es envolver esa historia real, documentada y real, en ese ámbar que describía Rafa, para que generaciones que vengan aprendan a decodificarlo. Y nosotros no podemos decodificar todo todavía. Yo aprendí en la escuela los mitos y me parecían que eran historias tontas de alguien que se enamoraba, que se mataban entre sí, pero después de la clase nadie venía a decirme, esto se interpreta así, la clave para que entiendas esto es esta y te va a servir para esto otro. Entonces, si aprendemos a leer el mito, vamos a ver que generaciones muy anteriores a nosotros tuvieron la inteligencia de enrollar un mensaje, guardarlo en una botella y deben haber tenido la esperanza de que nosotros, milenios después, sepamos interpretar eso. ¿Por qué fue inteligente? Porque la única manera de que perdure ese mensaje, cambian los códigos, cambian las lenguas, puede cambiar incluso la forma de escribir, porque hasta el mismo cuerpo puede llegar a cambiar, suponemos, ¿no? Pero hay algo que no va a cambiar, que es la sensibilidad para el arte. Si yo puedo decodificar ese mito a través de la historia que se me estaba queriendo contar, voy a entender algo más, voy a entender una verdad que viene sublimada en ese mito. Entonces, primero está el arquetipo, es la idea, cuando uno escribe es el argumento, es una oración, y después viene el tejido que empieza a darle vida, que empieza a envolver ese argumento, que es el mito, es la trama, es cada uno de los hilos que vienen a describir la acción de ese dios para que esa historia tenga un vehículo estético. Sin esa estética no es posible. Nadie no es sensible a la belleza, ya sea del amor, de la naturaleza, de la música. Todos vienen por default con esa capacidad. ¿Pero por qué? Y es lo que le comentaba a Rafa antes de esta charla. Yo creo que de fábrica venimos con la posibilidad de aumentar la realidad que habitamos. Cuando ese estanque nos queda chico, porque pensamos que somos un gran pez y necesitamos más y tenemos sed todo el tiempo, y los que hacemos arte tenemos sed todo el tiempo. No solo que no nos basta lo que nos rodea, sino que no nos interesa porque nos parece hasta aburrido. Yo necesito aumentar esa realidad, necesito agregarle algo más o explicarla de otra manera. Alan Poe decía que era abrir un pequeño agujero en el tejido de la realidad y empezar a rasgarlo para que aparezca la realidad. ¿Y cómo se hace eso? La película es una buena metáfora de eso. La película en sí es una metáfora de una metáfora. ¿Por qué? Porque no basta solamente con el lenguaje, sino que a la vez tiene que venir sublimado en una retórica, en una estética, algo que perdure y que los demás lo puedan decodificar. La metáfora del gran pez, la metáfora del ojo, esto de mirar una mujer, o en el caso inverso un varón, en el caso de una mujer, a los ojos y entender cuándo es el día que vamos a morir. A mí me gusta, cuando yo vi la película por primera vez, se me ocurrió la idea de que nadie que no vea a los ojos a la mujer que va a amar por primera vez no murió. Porque
el amor es nacimiento y uno vuelve a nacer. Es abandonar todo lo que fue, ponerse una nueva piel y uno muere en el mismo instante en el que mira a los ojos. Entonces yo ya vi cómo voy a morir, lo demás no me importa nada, porque al que está enamorado no le importa nada. Y esa es una metáfora también, una manera de interpretar el vos mirame y vas a ver cómo vas a morir. Pero solamente va a morir el que tiene que morir, es decir, el que se va a enamorar. De todas las personas que nos vean o que veamos, va a haber una que va a morir ese día, simbólicamente. Y va a unir en ese hilo rojo las dos puntas que son los misterios más grandes, el amor y la muerte. Todo lo que pasa en el medio, creo que la poesía es una buena herramienta para tratar de entenderlo, otra no tenemos. Porque estamos muy entrenados para leer hoy en día códigos binarios, fórmulas matemáticas, pero eso no es el fenómeno real que experimentamos todos los días. No nos alcanza. Eso nos da sed. Eso nos da sed. Lo que yo estoy viendo y percibiendo por los sentidos, en algún momento me va a dar sed. Porque la vista es limitada, porque el olfato es limitado. Entonces, ¿yo puedo aumentar esa realidad? Sí. ¿Cómo? Con un ejercicio que implica, en el caso de los que escribimos, la retórica, las figuras, etcétera, etcétera, los tropos. Yo pongo algo en mi mente y después quiero que ustedes lo interpreten de la manera más fiel posible a mi imaginación. ¿Por qué yo digo que esto es más real? Porque de alguna manera también estamos diseñados para soñar. Y cuando soñamos es como esa cachetada que nos dice, ¿viste lo que vos percibís todos los días? Bueno, esto es otra cosa. Y acá se te van a mezclar los sentidos y esto no es menos real. Porque el que sueña que le pasa algo se despierta con esa sensación. Y si yo quiero, puedo desdibujar el límite. Puedo decir, yo morí anoche. Yo anoche vi cómo iba a morir mi padre. Yo anoche vi cómo iba a chocar el auto. No importa si pasa o no. Algo me está diciendo, vos estás capacitado para imaginar cosas que todavía no sucedieron o que quizás no sucedan nunca. Usá esas formas, esas normas del sueño para sublimar una verdad. Porque en definitiva es eso, Borges ya había escrito, nada es más duradero que las palabras, ni el mármol ni el hierro. Ningún arte perdura más. Basta que alguien repita de memoria lo que dijo alguien hace miles de años, o que las generaciones lo repitan, lo modifiquen, lo trastoquen, y hay transposiciones, retomas en ese juego discursivo de la diégesis. Lo que antes se dijo yo lo puedo reinvertir, lo puedo transformar, lo puedo modificar, pero estoy manteniendo el valor que lo sostiene. Estoy haciendo mito con eso. Y el ejemplo creo que es Buenos Aires. Ahora que citaste a Adán Buenos Aires no es la ciudad en sí, no es la arquitectura, es el mito que la sostiene. Entonces es verdad, cuando Borges dice, se me hace cuento que empezó, no empezó Buenos Aires, no tiene una fecha de fundación, no fue Garay, no fue Mendoza, es más antigua que el viento, que el aire, que el agua, porque está fundada sobre un mito. Y el turista que viene a conocer Buenos Aires, si no conoce el mito, se va a encontrar con una ciudad más, pero es muy difícil que eso pase a alguien que ya la habita, porque en cada esquina, en cada rincón, hay un montón de cosas, y eso no es algo común en todas las ciudades. Vos sabés bien, se da cierto en algunos lugares. Y lo último es la idea de volver al origen, es decir, a la psicorregión. Esto de el agua tarde o temprano me va a volver al lugar en el que yo tenía que estar. Eso no significa que tengo que habitarlo continuamente. Porque esto es como decía Yupanqui cuando le preguntaban, ¿vos no extrañás Buenos Aires? Tanto que hablas de La Pampa, ¿no extrañás La Pampa? Viví en París. Yo la extraño todos los días, pero saco la guitarra del estuche, hago un arpegio de milonga y me lleno de pampa. No necesito estar pisando el suelo. Pero yo sé bien de dónde vengo y cuál es mi capacidad para decir, para crear y para generar mito. Mi mitología, lo que yo quiero decir a través del mito mío, va a ser muy diferente a lo mejor a lo de un escandinavo, a lo de alguien que habita Groenlandia o Chile, no importa. Pero son formas que es muy moldeable y si aprendemos a abrirlo y a dejar el mito en el centro, vamos a aprender cómo se subliman las verdades. Bueno, creo que la película estéticamente está llena de esos regalos, de esos guiños también Sí, con películas anteriores. Me cuesta hablar con Fede sin delay. Es como que hay algo raro acá. Es como que vos tenés que hablar y yo te tengo que interrumpir. Es verdad. Chiste interno, chiste interno. De Géminis. Claro, no, aparte siempre que estamos con delay, entonces yo lo pido. Tengo casi la peor conexión porque la peor la tiene Loli. Hay una cosa que me olvidé, que es muy interesante, que es un detalle. El único momento de la película donde el hijo disfruta y se ríe es contando un mito.
cuando él al final cuenta la historia de su padre, recién ahí, mirando la nada, se ríe y ni siquiera, es tan buen actor el tipo, que ni siquiera se consciente que se está riendo. Es un detallecito ahí que pasa al pasar. Es la primera vez donde el tipo está siendo feliz. Vos lo ves sin peso. El otro tiene un palo en el... Sí. Toda la película, ¿lo has visto? Sí. Ahí. Y ese es el único momento donde el tipo se relaja y es feliz, aunque sea por 5 minutos, y llegó a tiempo. Exacto. Y llegó a tiempo. Sí. Eso también tiene. Sí. Bueno, y la idea del laberinto es la idea del relato, de cualquier relato. Uno a veces avanza con mucha ansiedad en un relato, esperando recibir una gran revelación al final. La revelación fue sucediendo en cada uno de los pasos. Por eso es un paralelismo con el laberinto. Yo no necesito saber cuál es la entrada para ya recibir ese conocimiento en forma acabada. Lo tengo que atravesar, no hay otra. Y no me dejó nada cuando salí. O sea, volví a salir en el mismo lugar, sí, pero atravesaste algo. Y en el medio hubo una experiencia. Y eso que vos estabas atravesando era es el relato, es el regalo. El regalo que te da el laberinto es justamente el trayecto, no la felicidad de haber salido de nuevo. Y eso es una metáfora también de cualquier tipo de relato. La magia del relato es el tiempo en el que sucede, no el después. Si el final es malo, no me gustó, no importa. En el medio pasó algo y yo no voy a ser el mismo después de haberlo atravesado. Es como se hace camino al andar. Cuando él elige el cómo contar y no el qué, en el cómo parece de una forma inocente, porque yo estoy hablando de estética, no de ética. Estoy hablando de forma, no de fondo. Pero esa forma no es del todo inocente, porque ahí es donde se va a sublimar el fondo. De esa estética se va a destilar la ética que yo quiero contar. Eso puede cambiar de 10.000 formas, pero lo que yo te quiero contar necesita de un cómo sí o sí. Es un gran cómo. Después elegir la versión final, como es lo que enseña la película. Yo quiero la verdad. Sí, no importa la verdad. La verdad era una, siempre fue una. Lo que el padre le quiso contar con el nacimiento es que fue espectacular, porque él como padre debe haber sentido que fue espectacular. Y que fue tan espectacular que lo que yo estoy viviendo me sigue dando sed para contárselo a mi hijo cuando sea grande. Necesito más. ¿Y cómo es ese más? Es la historia que vimos en la película. Y está también bien la metáfora esa de invertir o de pagar con tiempo lo que realmente vale la pena. Por cada respuesta yo estoy dando lo más preciado que tengo, que es tiempo. Entonces, esto te lo pago con 3 días, esto con 3 años. Claro. Bueno, gente, hasta acá, porque acá están cerrando. Muchas gracias a todos por haberme.